Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Recibimos en la Uniradio, la radio de la Universidad de la República, al diputado colorado por el departamento de Canelones y recientemente electo secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña. Buenas noches y bienvenido a Te Digo la Otra. Muy buenas y frías noches, pero... ¿Está frío por allá? Está lindo, porque es tiempo de frío, ¿no? Entonces, bueno. ¿Por dónde andás? A veces, en este momento, Ciudad de Canelones. Ah, muy bien, muy bien. Una reunión en la Junta Departamental y estamos volviendo rumbo a las piedras a otra actividad. Está muy bien. Adrián, mira, arranco preguntándote por la entrevista al semanario Crónicas que te hizo la periodista Male Raffo. Ahí vos decías, mira, el título por lo menos decía: no descartamos apoyar al FA en las elecciones, con quien compartimos muchas cuestiones puntuales. ¿Qué quiere decir esto? No sabés los líos que me atreves a titular. Por eso arrancamos preguntándote. Nosotros, te cuento, Adrián, hablamos también con la periodista, accedimos a toda la entrevista completa y por eso queremos escuchar tu visión. No, es simplemente, o sea, no es exactamente eso lo que dije, pero sí, ante una pregunta de Male, yo respondo que ella me pregunta si los posibles acuerdos programáticos o los posibles apoyos de cara a un gobierno en el que no esté el Partido Colorado como protagonista, digamos, se circunscriben solo al Partido Nacional. Y bueno, obviamente no, esa es la respuesta. Es decir, nosotros no como partido político, creo yo, no podemos cerrarnos a analizar propuestas de otras fuerzas políticas. Claro. Hay una vinculación natural con el Partido Nacional que surge de la historia y de determinados acuerdos en el pasado reciente, pero yo creo que hay puntos en concreto en los que perfectamente podemos tener acuerdos con el Frente Amplio, o que el Frente Amplio lleve algunas propuestas nuestras. Creo que ese escenario es perfectamente posible y no debemos cercenarnos esa posibilidad de cara al futuro, que en definitiva es el futuro del país, ¿no? Porque a veces parece que vemos esto entre blanco y negro, como que fuera Nacional y Peñarol, y acá estamos hablando, cada vez que se puede decidir algo en beneficio de la sociedad, de avanzar como país, ¿no? Entonces, a veces uno se sorprende con las reacciones que estas consideraciones generan cuando parece casi que de perogrullo, ¿no? Claro, pero Adrián, una cosa es el acuerdo puntual sobre un tema y otra es un acuerdo para una elección, ¿no? Vos estás hablando de acuerdos puntuales que pueden ser en el Parlamento, ¿no? Sí, pueden ser puntuales. Y bueno, es decir, yo hoy no sé quiénes son los candidatos del Frente Amplio, yo hoy no sé cuáles son las propuestas del Frente Amplio para una próxima elección. Y no sé si van a haber acuerdos con el Partido Nacional. A priori, estamos haciendo futurología, ¿no? Y quizá no sea el tiempo de hablar a 2 años de la elección de estas cosas, porque es hablar de la nada en realidad. Pero, eventualmente, si no existen acuerdos con el Partido Nacional, que yo aspiro a que los hayan, justamente en esa nota hablo precisamente de eso, de la necesidad de acordar puntos entre los actores de la oposición antes de la próxima elección, de forma tal de construir una propuesta alternativa al Frente Amplio, cosa que hoy yo no veo. Pero si ese extremo no se llega, el partido tendrá 3, 4 ejes programáticos centrales en su propuesta, que luego tratará de que se lleven adelante los hechos. Esa es la función en la política, no transformar la realidad. Si nosotros no nos toca estar en el balotaje, habrá que ver quién lleva sus puntos. Por ahí el Frente no lo lleva, y sí lo lleva el Partido Nacional, que parece lo más lógico hoy. Pero bueno, ese escenario hoy es difícil saberlo. Es como dicen habitualmente, que llegado el momento de cruzar el arroyo, uno decide si lo cruza o no, ¿no? Y bueno, pero el arroyo estamos lejos de llegar a ese arroyo todavía. ¿Debería haber una concertación a nivel nacional entre los partidos de la oposición para ganarle al frente, como se intentó en Montevideo? Bueno, divido en 2 partes tu pregunta. Arrancando por lo último, no creo que nada deba construirse para ganarle al frente. Ya ahí arrancamos mal. Ya está el ejemplo de lo que pasó en Montevideo. Creo que se debe construir un proyecto alternativo en el ámbito que sea, ya sea en el nacional o en el departamental. No para ganarle al Frente Amplio, porque ¿qué significa eso? Ganar por ganar, devolver a determinadas políticas, en fin, no sé qué significaría esa definición. Entonces, como concepto, arrancaría mal el proyecto de ese tipo. Ajá. En la primera parte de la pregunta, yo creo que no, porque a nivel nacional tenemos el balotaje y eso nos permite sumar la mayor cantidad de fuerza posible en la primera vuelta, con diferentes perfiles, y conformar así el Parlamento, y luego, precisamente la riqueza que genera la segunda vuelta es esa, acordar sobre políticas puntuales y bueno, ya por el candidato que haya resultado por mayoría para disputar esa alternativa, ¿no?
Hace un buen tiempo que se viene diciendo, se viene analizando que el vallismo, o buena parte del vallismo, del viejo voto vallista, de las bases coloradas, de la clase trabajadora urbana, hoy está en el Frente Amplio. ¿Vos compartís ese análisis? También son dos cosas. El vallismo no está en el Frente Amplio, de ninguna manera está en el Frente Amplio, y ahora te lo desarrollo. Pero sí hay vallistas votando en el Frente Amplio. Eso es real. Hay gente que cree en el vallismo, gente que se considera vallista y está votando en el Frente Amplio, no en el Partido de Colorado. Pero el vallismo está en el Partido de Colorado, es la única fuerza política donde se lo encuentra, por muchas razones. Fundamentalmente porque el vallismo tiene un origen liberal, es decir, José Valle Ordóñez surgió en el Partido de Colorado no por casualidad, surgió en el Partido de Colorado porque fue la colectividad que abonó desde sus simientes que se generaron personajes de esas características, de esas dimensiones. Es un partido profundamente liberal. José Valle Ordóñez era un liberal que innova sobre determinadas dimensiones que tienen fundamentalmente que ver con el equilibrio entre el individuo, la sociedad y el Estado. Y por eso genera la primera socialdemocracia del mundo. La primera socialdemocracia del mundo es el vallismo de José Valle Ordóñez, y eso no está en el Frente Amplio, porque el Frente Amplio no es una fuerza política liberal, es una fuerza política con base marxista-socialista. El socialismo ya existía en los tiempos de Valle Ordóñez, incluso el comunismo existía en los tiempos de Valle Ordóñez, y él no lo era. Además, el vallismo apuesta al desarrollo de la persona, del individuo. Por cierto, desde una base o abona las condiciones desde el Estado para generar una igualdad de oportunidades, pero no es igualdad de resultados, no es igualdad de llegada, es igualdad de oportunidades. Entonces, y desde ese lugar de partida, el desarrollo del individuo como tal, de su individualidad con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista filosófico, la libertad entendida como el desarrollo de eso que está dentro del hombre y que se puede manifestar en su máxima amplitud. Eso es el vallismo. El vallismo fue José Valle Ordóñez, pero también fue todo el entorno que lo rodeó, también fueron los privados que lo rodearon, también fue Salvo, que quiso construir el hotel más alto de la América Latina en Montevideo, es decir, una generación de personas con empuje, una generación en ese 900 que generó ese impacto formidable sobre la sociedad. Es toda una forma de encarar el mundo y la vida, que es muy diferente al socialismo. Por eso naturalmente no se encuentra hoy en el Frente Amplio. Pero ¿lo ves más cercano ese vallismo entonces al histórico herrero ruralismo, al herrerismo liberal? ¿Te parece que el vallismo hoy en día está más cerca de acordar por ese lado que por la centroizquierda del FA? No, justamente no lo veo. Por eso es que las apreciaciones del principio. El vallismo no es Frente Amplio, el Partido Colorado no es Frente Amplio, y tampoco es herrerismo, tampoco es Partido Nacional. A ver, ahí lo perdimos un poco, Adrián, que me parece que venía haciendo carretera. A ver, ¿estás ahí, Adrián? Pero justo se cortó en la parte que dejé la más interesante, ahora no tengo que pensar. Se ponía precioso, se estaba poniendo lindo. Seguí con la idea, decías que bueno que... No, lo que yo digo es que el Partido Nacional es un partido mucho más liberal desde el punto de vista económico. Ajá. Y nosotros, si bien tenemos puntos de contacto, naturalmente no es lo mismo el Partido que el Partido Nacional. El Partido Nacional siempre fue mucho más conservador en todo, no solo en la política económica, también lo sigue en determinado tipo de políticas sociales, de determinadas transformaciones sociales que el Partido de Colorado ha ido imponiendo a lo largo de toda la historia del Uruguay, porque no olviden ustedes que hasta el año 2005 el 90% del tiempo gobernó el Partido de Colorado, y ese país de avanzada, esa sociedad moderna de avanzada, y sobre todo en la agenda de derechos, fue una sociedad generada por el Partido de Colorado, con oposición muchas veces de colorados conservadores y de blancos conservadores. Nosotros, por tanto, tenemos una identidad propia, que es la que estamos trabajando en este momento en tratar de rescatar. Nosotros tenemos principios, tenemos ideas propias, que no son las del Partido Nacional y que naturalmente no son las del Frente Amplio. Hoy, por esta cuestión coyuntural, electoral, de esta especie de encuestamanía que tenemos, nos dicen, bueno, pero ustedes no van a llegar a la segunda vuelta, ¿a quién votarán? Y bueno, y se dan estas disquisiciones, ¿verdad?, que son mucho más teóricas que prácticas, pero la verdad es que nosotros tenemos una identidad bien propia, bien definida, y que por eso no somos ni Partido Nacional ni somos Frente Amplio.
¿Y acompañás la agenda de derechos? Porque usaste el término de la agenda de derechos como algo que fue como remitiéndolo a la idea del vallismo. La agenda de derechos actual, la que llevó adelante los gobiernos del Frente Amplio, ¿vos te sentís cómodo con esa agenda? Bueno, yo creo que es uno de los puntos en los cuales se ha avanzado. Que no sé si no comparto lo siguiente. Es una agenda que no llevó adelante el Frente Amplio. Es una agenda que llevaron adelante los colectivos involucrados. Ajá. Y que el Frente Amplio la respaldó desde el gobierno con su mayoría. Pero en realidad es una agenda impulsada fuertemente por los colectivos sociales, que tienen un rol fundamental a cumplir en la sociedad de hoy. Y sí, por supuesto que la comparto. Uh-huh. Por supuesto que la comparto en todos sus términos, e incluso algunas algunas propuestas que también los colectivos están por presentar. Uh-huh. Por ejemplo, esta que tiene que ver con determinadas compensaciones a aquellas víctimas de abusos de las figuras trans, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De las personas trans. Yo he participado de reuniones con ellos y en eso estamos de acuerdo y lo compartimos. El proyecto no ha llegado, es un anteproyecto, uh-huh. Hay que analizarlo y seguramente tenga algunos cambios, pero el concepto general lo compartimos. Bien. Adrián, te queríamos consultar también, un poco, a ver si el Partido Colorado, desde tu gestión, vas a tratar de impulsar una especie de autocrítica o de análisis, sobre todo con respecto a lo que es el desempeño electoral. ¿Qué explicación tendrías tú a priori, digamos, de esta dificultad que parece tener el Partido Colorado de recuperarse luego de la caída que sufrió electoralmente en 2004? Que parece que tuvo como una leve mejoría en 2009, pero después en 2014 tampoco hizo una buena performance. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, las causas son múltiples, ¿no? Cuando uno tiene una performance electoral baja, uh-huh. Las causas naturalmente son múltiples. El golpe, la sociedad responsabilizó fuertemente de la crisis de 2002 del Partido Colorado, que era el partido que estaba en el gobierno. Nos ha costado mucho retomar luego. Cuando un partido cae del 30 y pico % al 10%, pierde en representación en el Parlamento, pero pierde el gobierno, pierde el trabajo de los ministerios, de los entes autónomos, pierde los lugares, pierde intendencia, uh-huh. Es decir, pierde los lugares desde los cuales se hace política, desde los cuales se trabaja en política. Entonces, recuperar posiciones cuesta mucho. Y en realidad quizá la elección del 2009 no fue del todo real. Y te digo esto porque en esa elección uh-huh. Pedro Bordaberry fue una novedad, comenzó a crecer en las encuestas, hizo una campaña muy acertada desde el punto de vista publicitario, y además nuestro rival a la hora de dividir votos, que era en aquel momento el doctor Lacalle Herrera, cometió una serie de errores, y yo creo que eso explicó que las encuestas figuráramos con el 12% y votáramos el 17%, porque muchos votos de Lacalle Herrera cayeron al Partido Colorado y a la nueva figura de Pedro Bordaberry, que era en aquel momento la novedad. Luego, la elección del 2014 yo creo que nos da un baño más de realidad de lo que es la situación electoral actual, en la cual el sistema electoral conspira contra nosotros. Es decir, este sistema, que es nuevo en el Uruguay, con segunda vuelta, muy cercana a la elección parlamentaria, hace que muchas veces la gente elija entre favorito y retador. Eso favoreció al Partido Colorado en la elección del año 99, claro. Donde la gente se volcó a Jorge Valle, que era quien podía ganarle según las encuestas y según la percepción pública del Frente Amplio, y a partir de la elección del 2004, el favorito para eso, o el retador, siempre fue el Partido Nacional, y muchos votos en una zona que César Aguiar denominaba de permeabilidad política, es decir, en una zona donde los votos se traspasan con facilidad de un partido a otro, vuelcan hacia un lado, y eso nos complica nuestra performance electoral. Otra cosa que nos complica es la separación de las elecciones nacionales de las departamentales. Eso ha generado fuertes feudos por parte del Partido Nacional en determinados departamentos. Entonces, el sistema electoral, en realidad, hasta su financiamiento, conspira contra los partidos, digamos, de menor porte, que es la situación hoy del Partido Colorado, si llegara a ser un partido chico desde el punto de vista electoral. Entonces, esos son datos a tener en cuenta de cara a nuestra futura estrategia. Una de las cosas que para responder un poco a la pregunta de fondo, uh-huh. Nosotros sí estamos trabajando en tratar de estudiar desde un punto de vista profesional la situación del partido, para trabajar con herramientas desde ese punto de vista, para que los diferentes sectores tengan estrategias apuntando, digamos,
de un modo más certero a la hora de desarrollar las políticas de cara a la próxima elección. Adrián, entonces, en el tema analizando. Sí, en el tema autocrítica, te pregunto puntualmente por lo que fue el gobierno de Jorge Valle y la crisis del 2002. ¿Hay alguna autocrítica? ¿Vos tenés algo para decir sobre cómo se manejó el Partido Colorado en el gobierno durante la crisis? Sacando todo el tema de las externalidades, todo lo que ocurrió, que se dice, bueno, vino afuera, no fue responsabilidad del Uruguay. ¿Cómo manejó el Partido Colorado esa situación? Yo creo que sí, que con el diario del lunes todo es muy sencillo. Yo era muy joven en aquel momento y lo vi de afuera, pero sé que fue muy difícil poder sobrellevar esos tiempos sin mayoría parlamentaria. No olviden ustedes que los blancos nos dejaron a mitad de camino en aquella crisis. Si bien nos respaldaron en el Parlamento en alguna decisión, se fueron del gobierno en plena crisis y el Partido Colorado tuvo que asumir toda la responsabilidad y enfrentarla con hidalguía. Yo creo que se tomaron decisiones acertadas, pero que desde el punto de vista electoral quizás fueron contraproducentes. Fueron muy buenas para el país. Cuando se decide, por ejemplo, aumentar el impuesto a los sueldos, pero no cargar con impuestos a las exportaciones, es porque se creía que el Uruguay podía salir desde la exportación y que ahí iban a comenzar a funcionar los motores de la economía y que una vez desarrollado el agro, que es nuestra base económica, eso iba a permear al resto de la sociedad, cosa que efectivamente pasó y comenzó a darse desde el 2003, pero naturalmente cuando vos le cargas más impuestos al asalariado, esas decisiones pueden ser muy buenas en términos país, pero desde el punto de vista electoral pueden tener su costo. Y eso el partido lo pagó claramente, pero siendo consciente de ello. El partido, yo creo que en ese caso fue muy responsable. Luego creo, si me preguntás un déficit del partido en la crisis, y bueno, creo que no tenían tiempo para eso, pero el partido falló en la comunicación a la ciudadanía, sobre las causas, sobre las políticas que se venían desarrollando, sobre los verdaderos indicadores. Quizás falló en la comunicación con nosotros, con la dirigencia, para nosotros estar un poco más munidos de herramientas para defender la gestión del partido en esos momentos tan complicados. Pero insisto, creo que cuando se está al frente de un problema tan grande, cuesta ver esos detalles que naturalmente terminan luego haciendo la cosa y que son importantes, pero creo que la tempestad que enfrentó el partido fue tan enorme que no hubo lugar para estos detalles, ¿no? que en definitiva tienen que ver con nuestra performance electoral, ¿no? ¿Y hubo sensibilidad social en ese momento para con quienes estaban pagando como los costos sociales fuertes de esa crisis? El gasto social se multiplicó por 14 en la crisis del 2002. Esto también ayudado por una gran red de ONG y de comedores y de CAIF y de centros que había generado el propio Partido Colorado. Yo creo que si hay responsabilidades para asignarle al partido, sí son en proceso de deterioro de la institucionalidad. O sea, con la crisis del 2002 se desnudan una serie de defectos que el partido tenía y tiene hacia su orgánica. Un partido mimetizado con la acción del gobierno, un partido que había perdido su músculo en cuanto a la discusión, al trabajo institucional, al trabajo orgánico, porque naturalmente, como decía Wilson Ferreira, el Partido Colorado era el nombre que se le daba al gobierno, y eso lo fue perdiendo, y eso son cosas que hoy cuesta recuperar, ¿viste? Es como que vos de golpe quieras hacer 5 kilómetros trotando. Bueno, no, el partido lo dejó de hacer, ahora haces 200 metros y ya te agotás, ¿no? Y ese músculo, esa orgánica, esa institucionalidad es la que nos proponemos reconstruir, ¿no? Bien, Adrián, trayéndote a los últimos acontecimientos dentro del Partido Colorado, ¿hay autocrítica a la interna del partido por todo lo que ha sido el episodio y el caso Sanabria, que aún está abierto? Y también consultarte si considerás que hay alguna forma, algún mecanismo para tratar de evitar que en el futuro haya financiamiento de campañas partidarias por parte de este tipo de actores. Bueno, con respecto a la situación de Camionesos, yo creo que eso evidencia un verdadero cambio del Partido Colorado. Si el Partido Colorado actuó con absoluta diligencia, se despidió como ninguna otra fuerza política en la historia del país sobre el tema, expulsó al ciudadano Sanabria de su fila. Recordemos que es un episodio de un particular que era diputado suplente y que fue candidato al Partido de Colorado y que integraba las filas, pero fue en el ámbito privado, en su actuación privada. ¿Cómo se hace para lidiar con ese problema de la plata y la política, no? Bueno, sí, nosotros incluso somos los que presentamos la comisión investigadora por el financiamiento de los partidos políticos, y la primera empresa denunciada es Camionesos. Esto se logra sin financiamiento de privados, con financiamiento 100% público.
Yo creo que la financiación de la política tiene que ser 100% pública. Ajá. El mundo está avanzando en esto. Ustedes fíjense que los problemas de corrupción a nivel mundial, ¿no?, tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos. No solo lo que pasa en la región, sino lo que pasa en otras partes del mundo. Hablan de corrupción para financiar campañas políticas. Ya no es solo la corrupción para llevarse plata para la casa o para cambiar o aumentar su patrimonio personal. Es corrupción para financiar campañas políticas. Entonces, creo que allí, donde en el mundo se está avanzando mucho, tenemos que avanzar nosotros. Pero es un tema cultural, porque hay que hacerle entender al vecino, a doña María, que el gasto en política, ¿verdad?, es un gasto de salud democrática, de calidad, que mejora la calidad institucional del país. Y eso no es sencillo, porque cuando nosotros anunciemos que se van a gastar X cantidad de millones de dólares para financiar las campañas políticas, eso lleva primero una madurez suficiente de la población, ¿no? Pero no tengo ninguna duda que el modo de transparentar económica Acá teníamos el problemita con la comunicación, y le damos, vamos a despedirlo a Adrián, a ver si nos escucha ahí. ¿Estás ahí, Adrián? Parece que no. Lo perdimos de vuelta. Pero bueno, ahora después nos despedimos por interno. ¿Ahí estás ahí, Adrián? Sí, le pido muchas disculpas por está todo bien. de la comunicación. Le decía que hay mucha gente con ganas, con fuerza, con ganas de participar en política, y por ahí no consigue no consigue juntarse con los pesos para bancar una campaña. Claro. Y eso es una debilidad tremenda del sistema democrático, porque termina siendo una barrera para el acceso a la política de ciudadanos que perfectamente y que necesitamos se integren. Por tanto, es un problema vital para la salud democrática tratar de solucionar este drama. Te agradecemos muchísimo todo este rato que has pasado con nosotros acá en Te Digo la Otra, en la radio de la universidad, y bueno, seguiremos hablando en el futuro, de aquí a los próximos 2 años que hay campaña electoral. Esperamos tenerte de nuevo tal vez acá en estudios con nosotros, Adrián. No, les agradezco muchísimo, le pido disculpas por las interrupciones y los felicito por el proyecto, que lo vengo siguiendo. Bueno. Realmente está muy bueno, así que adelante, y estoy a la orden y los acompaño en la iniciativa, porque es fundamental generar estas instancias. Vamos arriba, un abrazo grande. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.